La tarde caía pesada sobre el pueblo de San Miguel del Monte, en el estado de Guerrero. El calor de marzo se adhería a la piel como una segunda capa, y el polvo del camino se levantaba con cada ráfaga de viento que bajaba de las montañas. María Fernanda limpiaba las mesas de la fonda de su madre cuando escuchó los primeros rumores. 2 hombres habían entrado al pueblo esa mañana, pero no eran como los otros que pasaban de camino a la ciudad. Llevaban el rostro cubierto con paliacates rojos y hablaban con una seguridad que helaba la sangre. «Vienen de la sierra», susurró doña Remedios mientras cortaba cilantro en la cocina. «Son de esos grupos que pelean contra el gobierno». María Fernanda sintió un nudo en el estómago. A sus 23 años, había escuchado historias sobre los guerrilleros que operaban en las montañas, pero nunca había visto uno de cerca. Su madre le había advertido que se mantuviera alejada de problemas, que no hiciera preguntas y que, sobre todo, no mirara a nadie directamente a los ojos. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Esa noche, María Fernanda no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos del pueblo. Perros ladrando a lo lejos, el crujir de las casas de adobe bajo el viento nocturno y ocasionalmente voces masculinas que resonaban desde la plaza principal. A la mañana siguiente, cuando salió a barrer el frente de la fonda, los vio. Eran 3 ahora, sentados en las bancas de la plaza, con sus rifles descansando contra sus piernas. Uno de ellos la miró directamente. No apartó la vista, y ella tampoco. Durante los siguientes días, la presencia de los guerrilleros se volvió parte de la rutina del pueblo. Al principio, la gente los evitaba. Caminaba con la cabeza gacha y cerraba las puertas temprano, pero gradualmente algo cambió. Los hombres no venían a saquear ni a amenazar. Hablaban con los campesinos sobre la tierra, sobre los derechos que les habían sido arrebatados, sobre la necesidad de organizarse. María Fernanda comenzó a escuchar sus conversaciones desde la ventana de la fonda. El que la había mirado aquel primer día se llamaba Rafael. Tenía unos 30 años, la piel curtida por el sol de la montaña y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Cuando finalmente habló con ella, lo hizo con una cortesía que la sorprendió. «¿Me podría servir un café, señorita?» Su voz era grave pero suave, sin rastro de la violencia que ella había imaginado. María Fernanda asintió y le sirvió el café en silencio, pero sus manos temblaban ligeramente. «No tiene que tener miedo», dijo Rafael, notando su nerviosismo. «No somos lo que le han dicho que somos». María Fernanda levantó la vista y lo miró a los ojos por segunda vez. Había algo en ellos, una intensidad que no era amenazante, sino más bien cautivadora. «¿Y qué son entonces?», preguntó ella con más valentía de la que sentía. Rafael sonrió apenas. «Somos hombres que decidimos no arrodillarnos más». Esa conversación fue el inicio de algo que María Fernanda no podía explicar. Cada día, Rafael venía a la fonda. A veces pedía comida, otras veces solo café, pero siempre se quedaba un poco más, hablando con ella sobre la vida en la sierra, sobre sus razones para unirse al movimiento, sobre los sueños que tenía de un país diferente. María Fernanda lo escuchaba fascinada, aunque sabía que estaba cruzando una línea invisible que no debería cruzar. Su amiga Lucía, quien trabajaba en la tienda de abarrotes, también comenzó a cambiar. Lucía era más joven, apenas 20 años, y siempre había sido la más alegre y despreocupada del grupo. Pero desde que otro de los guerrilleros, un hombre llamado Diego, comenzó a visitarla, Lucía parecía distinta. Sus ojos brillaban de una manera nueva, y cuando hablaba de él,
Su voz se llenaba de una emoción que María Fernanda reconocía porque ella misma la sentía. «No es lo que pensábamos», le confió Lucía una tarde mientras caminaban juntas por el camino que llevaba al río. «Diego me cuenta cosas sobre lo que hacen allá arriba, sobre por qué luchan. No son monstruos, María. Son hombres que han visto tanta injusticia que no pudieron seguir callados». María Fernanda asintió, comprendiendo exactamente lo que su amiga quería decir. No era miedo lo que sentían hacia estos hombres, era algo completamente diferente, algo que las hacía cuestionar todo lo que les habían enseñado sobre lo correcto y lo incorrecto. Las semanas pasaron, y la presencia de los guerrilleros en San Miguel del Monte se volvió cada vez más natural. Organizaron reuniones en la plaza donde hablaban a los campesinos sobre sus derechos, sobre cómo exigir precios justos por sus cosechas, sobre cómo no dejarse explotar por los intermediarios que venían de la ciudad. Algunos hombres del pueblo comenzaron a unirse a ellos, atraídos por las promesas de un cambio real. Pero con cada día que pasaba, María Fernanda sentía que se adentraba en aguas más profundas. Rafael le había contado sobre su familia, sobre cómo había perdido su tierra cuando era joven, porque no podían pagar las deudas que les habían impuesto. Le habló de su hermana menor, que había muerto por falta de atención médica porque el hospital más cercano estaba a 3 horas de camino y no tenían dinero para el viaje. Cada historia que Rafael compartía hacía que María Fernanda comprendiera más profundamente la razón de su lucha. Una noche, después de que la fonda cerrara, Rafael la esperó afuera. La luna estaba llena e iluminaba las calles empedradas con una luz plateada. «Quiero mostrarte algo», le dijo. María Fernanda sabía que debía decir que no, que era tarde y que su madre se preocuparía, pero en lugar de eso, asintió. Caminaron juntos hasta las afueras del pueblo, donde la montaña comenzaba a elevarse. Desde allí, podían ver todo San Miguel del Monte extendido bajo ellos, las luces tenues de las casas parpadeando como luciérnagas. «Desde aquí se ve todo diferente», dijo Rafael. «Desde aquí puedes ver lo pequeño que es todo, pero también lo importante. Esta gente, estos pueblos olvidados, merecen algo mejor». María Fernanda lo miró de perfil, observando la determinación en su rostro. «¿Y crees que la violencia es la respuesta?», preguntó ella. Rafael tardó en responder como si estuviera pesando cada palabra. «No creo en la violencia por la violencia, pero cuando todas las puertas están cerradas, cuando nadie escucha tus palabras, ¿qué te queda?». Esa pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. María Fernanda no tenía una respuesta, pero sentía que algo dentro de ella se estaba transformando. Ya no veía a Rafael como el guerrillero peligroso que había imaginado. Lo veía como un hombre que había tomado una decisión imposible, que había sacrificado su vida normal por algo en lo que creía profundamente. Y esa realización la asustaba más que cualquier amenaza física. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Lucía vivía su propia transformación. Diego le había pedido que lo ayudara a organizar una reunión clandestina con las mujeres del pueblo. «Necesitamos que ustedes también entiendan lo que está pasando», le había dicho. «La lucha no es solo de los hombres». Lucía había aceptado, aunque sabía que estaba arriesgando mucho. Su padre, don Aurelio, era uno de los hombres más conservadores del pueblo y no vería con buenos ojos que su hija se involucrara con los guerrilleros. La reunión se llevó a cabo en la casa de la viuda Rosario, quien había perdido a su esposo en una disputa por tierras años atrás. Asistieron 15 mujeres, todas ellas nerviosas pero curiosas. Diego habló durante casi 1 hora, explicando cómo el sistema las mantenía en la pobreza, cómo los políticos prometían cambios pero nunca los cumplían, cómo la organización era la única manera de lograr algo real. Las mujeres escucharon en silencio,
Algunas asentían, otras fruncían el ceño, pero todas parecían conmovidas. Después de la reunión, María Fernanda y Lucía caminaron juntas a casa. «Siento que estoy haciendo algo importante», dijo Lucía con los ojos brillantes. «Por primera vez en mi vida, siento que puedo ser parte de algo más grande que yo misma». María Fernanda entendía exactamente lo que su amiga quería decir. La sensación de impotencia que había sentido toda su vida, la frustración de ver cómo su familia luchaba para sobrevivir mientras otros vivían en la abundancia, todo eso había encontrado un cauce en estas conversaciones, en estas reuniones, en la presencia de estos hombres que se negaban a aceptar las cosas como eran. Pero no todo era idealismo y conversaciones inspiradoras. Una tarde llegaron noticias de que el ejército estaba buscando a los guerrilleros en la zona. Un operativo grande se estaba preparando para barrer las montañas y los pueblos cercanos. El ambiente en San Miguel del Monte cambió de inmediato. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Rafael y sus compañeros sabían que tenían que irse. Pero antes de hacerlo, Rafael buscó a María Fernanda una última vez. Se encontraron en el mismo lugar de las afueras del pueblo, bajo la luz de la luna menguante. «Tengo que irme», dijo Rafael sin rodeos. «Puede que no vuelva por mucho tiempo, o puede que no vuelva nunca». María Fernanda sintió que algo se quebraba dentro de ella. «¿Y entonces qué? ¿Todo esto fue solo?» «No», la interrumpió Rafael tomando su mano. «Todo esto fue real, cada palabra, cada momento. Pero mi vida no es como la tuya. Yo elegí este camino sabiendo que podría terminar en cualquier momento». María Fernanda quería enojarse, quería gritarle por hacerla sentir cosas que no debería sentir, por mostrarle un mundo diferente solo para llevárselo de nuevo. Pero en lugar de eso, lo abrazó. Era la primera vez que lo tocaba así y podía sentir la fuerza de su cuerpo, pero también su vulnerabilidad. «Ten cuidado», susurró ella. Rafael asintió contra su cabello. «Y tú sigue pensando, sigue cuestionando. No dejes que te convenzan de que las cosas tienen que ser como son». Esa noche, los guerrilleros abandonaron San Miguel del Monte tan silenciosamente como habían llegado. A la mañana siguiente, el pueblo despertó a su ausencia como si hubiera sido un sueño. Pero María Fernanda sabía que no lo había sido. Los días que siguieron fueron extraños. El pueblo volvió a su rutina normal, pero algo había cambiado irrevocablemente. Las mujeres que habían asistido a la reunión ahora se miraban de manera diferente, con una complicidad silenciosa. Los hombres que habían escuchado las palabras de los guerrilleros ahora hablaban entre ellos en voz baja sobre organización y resistencia. Lucía vino a ver a María Fernanda una semana después de que Diego se fuera. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Me dejó una carta», dijo, mostrándole un papel doblado. María Fernanda la leyó. En ella, Diego le explicaba que la quería, pero que no podía pedirle que esperara, que no podía prometer un futuro cuando ni siquiera sabía si tendría uno. Pero le pedía que recordara todo lo que habían hablado, que siguiera creyendo en la posibilidad de un cambio. «No sé si hice bien en involucrarme con él», confesó Lucía, «pero tampoco me arrepiento. Me hizo ver el mundo de una manera diferente. Me hizo sentir viva». María Fernanda abrazó a su amiga, comprendiendo exactamente lo que quería decir. No era amor lo que habían sentido por estos hombres, o al menos no solo amor. Era admiración, fascinación, una especie de despertar que las había sacudido desde lo más profundo. Los meses pasaron lentamente. El ejército nunca llegó a San Miguel del Monte, pero los rumores de operativos en las montañas continuaron. A veces, María Fernanda escuchaba historias sobre enfrentamientos, sobre guerrilleros capturados o muertos.
Cada vez que oía estas noticias, sentía una punzada de angustia, preguntándose si Rafael estaría bien, pero no tenía manera de saberlo. Él había desaparecido de su vida tan completamente como había aparecido. Sin embargo, el impacto de su presencia permaneció. María Fernanda comenzó a asistir a reuniones organizadas por otras mujeres del pueblo, donde discutían sobre cómo mejorar sus condiciones, cómo exigir mejores precios por sus productos, cómo apoyarse mutuamente en lugar de competir. Lucía se unió a un grupo que trabajaba en alfabetización, enseñando a leer y escribir a las mujeres mayores que nunca habían tenido la oportunidad de ir a la escuela. El cambio era lento, casi imperceptible día a día, pero estaba sucediendo. Las mujeres de San Miguel del Monte ya no eran las mismas. Habían visto algo diferente, habían sentido la posibilidad de que las cosas podían ser de otra manera. Y aunque los guerrilleros se habían ido, las semillas que habían plantado continuaban creciendo. Una tarde de noviembre, casi 8 meses después de que Rafael se fuera, María Fernanda estaba cerrando la fonda cuando un hombre entró. Por un momento, su corazón dio un vuelco pensando que podría ser él, pero era alguien diferente, un mensajero que traía noticias. Rafael había sido herido en un enfrentamiento, pero estaba recuperándose en un campamento en la sierra. Le había enviado un mensaje: «Sigo peleando y sigo pensando en ti». María Fernanda leyó el mensaje varias veces esa noche. No sabía qué sentir. Parte de ella quería ir a buscarlo, pero sabía que eso era imposible. Otra parte de ella quería olvidarlo, seguir con su vida como si nunca lo hubiera conocido. Pero la verdad era más complicada que eso. Rafael le había mostrado que era posible cuestionar, que era posible luchar, que era posible negarse a aceptar la injusticia como algo natural. Y eso era algo que nunca podría olvidar. Lucía también recibió noticias de Diego. Estaba vivo y seguía activo en el movimiento. En su mensaje le decía que la lucha continuaba, que cada día más gente se unía, que el cambio llegaría aunque tomara años. Lucía guardó el mensaje en una caja junto con la carta que él le había dejado. No sabía si algún día volverían a verse, pero tampoco lo necesitaba. Lo que había vivido con él había sido suficiente para cambiarla para siempre. Las dos amigas se sentaron juntas una noche en el techo de la fonda, mirando las estrellas sobre las montañas. «¿Crees que hicimos bien?», preguntó Lucía. María Fernanda pensó en la pregunta. «No sé si bien o mal», respondió finalmente, «pero sé que fue real y sé que nos cambió». Lucía asintió. No era miedo lo que sentíamos hacia ellos, ¿verdad? María Fernanda sonrió en la oscuridad. No. Era algo completamente diferente. El tiempo continuó su marcha inexorable. El pueblo siguió con su ritmo, las estaciones cambiaron, y la vida en San Miguel del Monte continuó como siempre lo había hecho. Pero algo fundamental había sido alterado. Las mujeres que habían conocido a los guerrilleros, que habían escuchado sus palabras y sentido su presencia, ya no eran las mismas. Habían visto que era posible resistir, que era posible soñar con algo diferente, que era posible negarse a aceptar el mundo tal como se les presentaba. María Fernanda nunca volvió a ver a Rafael. Los años pasaron y las noticias del movimiento guerrillero fueron disminuyendo. Algunos dijeron que habían sido derrotados, otros que simplemente se habían dispersado, transformándose en otras formas de organización. Pero María Fernanda sabía que el espíritu de lo que representaban no había muerto. Vivía en cada mujer que se negaba a ser silenciada, en cada campesino que exigía un precio justo, en cada persona que cuestionaba la autoridad injusta. Lucía eventualmente se casó con un hombre del pueblo vecino, un maestro que compartía sus ideales de educación y justicia. Tuvieron 3 hijos, a los que educaron con los valores que había aprendido durante aquellos meses intensos. A veces,
Cuando sus hijos le preguntaban sobre su juventud, Lucía les contaba sobre un tiempo en que hombres valientes vinieron a su pueblo y les enseñaron a no tener miedo de luchar por lo que era correcto. María Fernanda nunca se casó. Se quedó en el pueblo, manejando la fonda después de que su madre envejeció. Pero su vida no fue vacía ni triste. Se convirtió en una líder respetada en la comunidad, alguien a quien las mujeres jóvenes acudían en busca de consejo. Ella les hablaba sobre dignidad, sobre el valor de sus voces, sobre la importancia de nunca aceptar menos de lo que merecían. En ocasiones, especialmente en noches claras como aquella en que Rafael le había mostrado el pueblo desde la montaña, María Fernanda salía a caminar sola. Se detenía en el mismo lugar y miraba las luces del pueblo abajo y recordaba. Recordaba la intensidad en los ojos de Rafael, la pasión en su voz cuando hablaba de justicia, la forma en que su presencia había electrificado todo el pueblo durante aquellas semanas. Recordaba el miedo inicial que había sentido y cómo ese miedo se había transformado en algo completamente diferente. No era miedo lo que había sentido, era reconocimiento. Era el reconocimiento de que estos hombres, por más que la sociedad los pintara como criminales o terroristas, eran en realidad personas que habían elegido el camino más difícil porque no podían hacer otra cosa. Eran hombres que habían visto tanta injusticia que el silencio se había vuelto imposible. Y esa elección, por más dolorosa que fuera, tenía una nobleza que no podía negarse. Con los años, la historia de los guerrilleros que visitaron San Miguel del Monte se convirtió en algo entre leyenda y memoria. Los más jóvenes que no habían estado allí escuchaban las historias con escepticismo, preguntándose cuánto era verdad y cuánto era exageración. Pero para aquellos que habían vivido esos días, la verdad era innegable. Algo había sucedido en su pueblo, algo que había cambiado el curso de muchas vidas de maneras sutiles pero profundas. La fonda de María Fernanda se convirtió en un lugar de reunión no solo para comer, sino para hablar, para organizarse, para soñar. En sus paredes, ella colgó fotos del pueblo a través de los años, documentando los cambios que habían ocurrido. Una cooperativa de mujeres que vendía artesanías, un programa de becas para estudiantes, una clínica de salud comunitaria financiada por los propios residentes. Eran victorias pequeñas, pero eran victorias, y cada una de ellas llevaba el eco de aquellas conversaciones, de aquellas ideas que los guerrilleros habían sembrado. Un día, muchos años después, un joven periodista llegó a San Miguel del Monte investigando la historia del movimiento guerrillero en la región. Había escuchado rumores de que algunos comandantes habían pasado tiempo allí. Buscó a María Fernanda, sabiendo que ella había estado allí durante esos años. Se sentaron en la fonda, ahora renovada pero aún conservando su espíritu original, y ella le contó su historia. ¿Los apoyaba usted?, preguntó el periodista, grabadora en mano. María Fernanda sonrió, una sonrisa que contenía décadas de reflexión. No sé si apoyo es la palabra correcta, dijo pensativamente. Lo que puedo decirte es que me hicieron pensar. Me hicieron ver que el mundo no tiene que ser como es, que podemos cuestionarlo, que podemos exigir algo mejor. ¿Estaba de acuerdo con todo lo que hacían? Probablemente no. Pero entendía por qué lo hacían. Y eso cambió todo. El periodista escribió un artículo sobre San Miguel del Monte, sobre las mujeres que habían sido transformadas por el encuentro con los guerrilleros. No fue un artículo que glorificara la violencia, ni que condenara la lucha. Fue un artículo sobre la complejidad humana, sobre cómo las personas ordinarias responden cuando son confrontadas con ideas extraordinarias, sobre cómo el cambio social no es un proceso simple de buenos contra malos, sino algo mucho más matizado y personal. Cuando el artículo se publicó,
generó controversia. Algunos dijeron que romantizaba a criminales, otros que mostraba la verdadera cara de la lucha social. Pero para María Fernanda y las otras mujeres de San Miguel del Monte, el artículo simplemente contaba su verdad. Habían vivido algo que no podía ser reducido a eslóganes políticos o narrativas simplistas. Habían sentido algo que no era miedo, que no era amor en el sentido convencional, sino una especie de despertar que las había marcado para siempre. Lucía, ahora abuela, leyó el artículo con lágrimas en los ojos. Sus nietos le preguntaron por qué lloraba, y ella les contó la historia de Diego, de las reuniones secretas, de las conversaciones que habían abierto su mente a nuevas posibilidades. Les habló de cómo una persona puede entrar en tu vida por un breve momento y cambiarla para siempre. No era miedo lo que sentíamos, les dijo. Era respeto, admiración, fascinación. Era el reconocimiento de que estábamos ante personas que habían sacrificado todo por sus convicciones. Los nietos escucharon con atención, tratando de comprender un mundo que les parecía muy lejano. Pero en sus ojos, Lucía podía ver chispas de la misma curiosidad, del mismo deseo de entender, de cuestionar, de no aceptar las cosas simplemente porque así son. Y supo que las semillas plantadas tantos años atrás seguían dando fruto, generación tras generación. María Fernanda vivió hasta los 82 años. En sus últimos días, cuando la enfermedad finalmente la alcanzó, pasaba mucho tiempo recordando. Su sobrina, que cuidaba de ella, le preguntó una vez si había tenido algún arrepentimiento en su vida. María Fernanda tardó en responder, mirando por la ventana hacia las montañas que había visto toda su vida. Arrepentimientos, muchos, dijo finalmente, pero no por conocer a Rafael, no por abrir mi mente a esas ideas. Si pudiera volver atrás, lo haría todo otra vez. Porque me enseñó a vivir con dignidad, a no aceptar la injusticia como algo natural, a creer que las cosas pueden cambiar. Hizo una pausa, sonriendo débilmente. ¿Sabes? La gente siempre asumió que debíamos tener miedo de ellos, pero no era miedo, era asombro, era admiración, era el reconocimiento de que estábamos ante personas extraordinarias. Cuando María Fernanda murió, el pueblo entero asistió a su funeral. Hablaron de su generosidad, de su liderazgo, de cómo había dedicado su vida a mejorar la comunidad. Pero lo que no mencionaron en los discursos oficiales, lo que solo se susurró entre aquellos que sabían, era que todo había comenzado con un encuentro en una fonda, con un café servido a un hombre con un paliacate rojo, con una conversación que había abierto una puerta que nunca volvió a cerrarse. Años después, un documental sobre el movimiento guerrillero en México incluyó una sección sobre San Miguel del Monte. Entrevistaron a Lucía, ahora la única sobreviviente de aquel grupo de mujeres que había conocido a los guerrilleros. Con 90 años, su memoria seguía clara. Habló con elocuencia sobre aquellos días, sobre Diego y Rafael, sobre las reuniones secretas y las conversaciones que habían cambiado tantas vidas. ¿Qué diría usted a las jóvenes de hoy que romantizan la revolución?, le preguntó el documentalista. Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. Les diría que la revolución no es romántica, es dolorosa, es complicada, a menudo es brutal. Pero también les diría que hay momentos en la historia en que las personas no tienen otra opción más que resistir. Y cuando conoces a alguien que ha elegido ese camino, sabiendo todo lo que va a costar, no puedes evitar sentir respeto, profundo respeto. ¿Y el miedo?, insistió el documentalista. ¿No sintieron miedo? Lucía sonrió. La misma sonrisa que María Fernanda había esbozado tantas veces cuando le hacían esa pregunta. «No», dijo con firmeza.
No era miedo lo que sentíamos, era algo completamente diferente, y esa es la verdad que quiero que la gente entienda. No todos los que lucharon eran héroes, y no todos los que se quedaron en casa fueron cobardes. Pero algunos de nosotros tuvimos el privilegio de ver la lucha de cerca, de ver el rostro humano detrás de las etiquetas políticas, y eso nos cambió para siempre. El documental se estrenó en un festival de cine y ganó varios premios. Pero más importante que los premios fue la conversación que generó. Jóvenes de todo el país comenzaron a hablar sobre la complejidad de la lucha social, sobre cómo las narrativas simples de buenos y malos raramente capturan la realidad completa. San Miguel del Monte, que había sido un pueblo olvidado en las montañas de Guerrero, se convirtió en un símbolo de esa complejidad, de esa verdad más matizada. Lucía murió 2 años después del estreno del documental, rodeada de su familia. Sus últimas palabras fueron para su nieta mayor, quien había seguido sus pasos, convirtiéndose en activista social. «Nunca olvides», susurró, «que el cambio comienza cuando dejamos de tener miedo de cuestionar. Cuando encontramos en nuestros corazones no miedo, sino valentía para ver las cosas como realmente son». El pueblo de San Miguel del Monte continuó existiendo, como lo había hecho por generaciones. Las nuevas generaciones crecieron escuchando las historias de aquellos días cuando los guerrilleros vinieron y se fueron, dejando tras de sí no terror ni destrucción, sino ideas que germinaron lentamente en las mentes de las personas. La fonda de María Fernanda todavía operaba, ahora manejada por su sobrina nieta, quien había pintado un mural en una de las paredes interiores, mostrando escenas de la historia del pueblo, incluyendo una representación abstracta de aquellos días intensos. Turistas ocasionalmente visitaban el pueblo, atraídos por el documental o por los artículos sobre su historia única. Algunos venían buscando romantizar la revolución, otros buscando condenarla. Pero los residentes de San Miguel del Monte habían aprendido a contar su historia con honestidad, sin embellecer ni demonizar. Era una historia de encuentro humano, de transformación personal, de cómo las ideas pueden cambiar vidas incluso cuando las circunstancias externas permanecen difíciles. En las montañas que rodeaban el pueblo, ocasionalmente todavía se escuchaban rumores de grupos organizados, de movimientos que continuaban la lucha por la justicia social de diferentes maneras. El país había cambiado mucho desde aquellos días, pero muchos de los problemas fundamentales persistían. Pobreza, desigualdad, falta de acceso a servicios básicos, y mientras esos problemas existieran, siempre habría personas dispuestas a resistir, a organizarse, a luchar. La historia de María Fernanda, Lucía y las otras mujeres de San Miguel del Monte se convirtió en una especie de parábola moderna sobre la complejidad moral de la lucha social. No ofrecía respuestas fáciles ni conclusiones satisfactorias. No decía que la violencia era la respuesta, pero tampoco decía que la pasividad lo fuera. Lo que ofrecía era una ventana a la experiencia humana en su forma más cruda y compleja. El encuentro entre diferentes visiones del mundo. La transformación que ocurre cuando nuestras certezas son desafiadas. El reconocimiento de nuestra humanidad compartida incluso a través de profundas diferencias políticas. Las universidades comenzaron a estudiar el caso de San Miguel del Monte en cursos de sociología y ciencias políticas. Se escribieron tesis sobre el impacto de los movimientos guerrilleros en las comunidades rurales, sobre cómo las mujeres en particular habían sido afectadas y transformadas por estos encuentros. Algunos académicos argumentaban que las mujeres habían sido manipuladas, otros que habían sido empoderadas, pero los que realmente escuchaban las voces de las mujeres mismas encontraban una verdad más compleja.
Habían sido desafiadas, cuestionadas, empujadas a pensar de maneras nuevas, y en ese proceso habían descubierto su propia agencia, su propia voz. En una conferencia académica sobre movimientos sociales en México, una profesora que había crecido cerca de San Miguel del Monte presentó un trabajo sobre las narrativas femeninas de la guerrilla. Concluyó su presentación con una cita de María Fernanda, tomada de una de las pocas entrevistas que había dado. Lo que aprendí de Rafael no fue a admirar la violencia, sino a reconocer el valor de vivir de acuerdo con tus convicciones, incluso cuando el costo es inmenso. Ese es el legado que me dejó. No miedo, sino inspiración para ser valiente en mi propia vida, en mis propias luchas. La audiencia en la conferencia estalló en aplausos, porque en esas palabras había algo universalmente reconocible: el deseo humano de vivir con integridad, de encontrar sentido en la lucha, de ser más que simples espectadores de nuestra propia existencia. No importaba si uno estaba de acuerdo o no con los métodos de los guerrilleros. Lo que importaba era el reconocimiento de que algunas personas eligen el camino más difícil porque sienten que deben hacerlo. En San Miguel del Monte la vida continuaba su ritmo eterno. Las estaciones cambiaban, las cosechas iban y venían. Los niños crecían y se convertían en adultos. Pero había algo diferente en este pueblo, algo que los visitantes sensibles podían sentir. Había una dignidad en la forma en que las personas se llevaban a sí mismas, una disposición a cuestionar la autoridad, una creencia en que el cambio era posible. Y todo eso podía rastrearse hasta aquellos días intensos, cuando un grupo de hombres con paliacates rojos había venido y había plantado ideas que seguían creciendo generaciones después.